Shalom Javerín. En este cuarto video de nuestra serie, las 10 tribus no perdidas de Israel, el Admur de Aragón nos seguirá trayendo más testimonios en cuanto a las 10 tribus. Y además, y de forma especial, hablará de las tribus que asentaron en Jabor, según el libro de Reyes, y cómo éstas lucharon contra Mohammed y el Islam por más de 1200 años. Sin más preámbulos, Bezrat Hashem, escuchemos las enseñanzas de nuestro Admur. En la actual Medina, más de 1300 años antes de la llegada del Islam, se desarrolló un imperio que para la llegada de Muhammad, es decir, Mahoma, se conoció que se dividían en varias tribus, entre las cuales la tribu de los Kinoka, la tribu de los Benai Nadir y la tribu de los Benai Qurayza. Mahoma y su horda pelearon en el año 624 contra la tribu de los Kinoka, venciéndolos. Y estos, la tribu de los Kinoka, se vieron obligados a trasladarse al norte, a la región de Jaibar. Un año después, en el año 625, la tribu de los Benai Nadir corrieron la misma suerte, trasladándose también a Jaibar. Luego, 2 años después, en el 627, la tribu de los Benai Qurayza fueron escogidos por Mahoma para un genocidio aún mayor y más cruel, donde más de 700 cabezas de bravos guerreros fueron degolladas, aún después de que las hordas de Mahoma vencieron en la batalla. La suerte de los niños y las mujeres no fue menos piadosa que la muerte misma. El resto de la tribu de los Benai Qurayza, los que pudieron escapar, también se sumaron a las demás tribus que se sentaron en Jaibar. Luego, en el 629, las hordas de Mahoma avanzaron a Jaibar, donde las tribus asentadas en la zona pidieron un acuerdo de paz, al cual Mahoma aceptó. Sin embargo, cuando 30 líderes de estas tribus se acercaron para concertar el acuerdo, fueron emboscados y asesinados cobardemente, al haber sido engañados por el falso acuerdo. De este episodio aprende el Islam de Mahoma, que está permitido mentir en cuanto a un acuerdo de paz con el enemigo. Ahora, habiendo entendido y creyendo Mahoma que sin líderes podía conquistar con facilidad, se emprendió en la batalla, la cual fue dura y para nada fácil, ya que estas tribus, ahora habitantes del reino de Jaibar, eran muy poderosas. Sin embargo, aún con todo, Jaibar fue conquistada después de una gran masacre, y entre otras cosas aún peores que se dan en las guerras, y en especial en estas guerras con las hordas de Mahoma. Es por este incidente, es decir, lo que pasó en Jaibar, que los musulmanes, entre ellos Hamas, Hezbollah, etc., y todos sus secuaces que los apoyan, gritan diciéndole al pueblo judío: Jaibar, Jaibar, ya Yahud, Gish Muhammad, Sub Yehud, lo cual quiere decir: recuerden lo que les pasó en Jaibar Yehudim, pues el ejército de Mahoma regresará de nuevo. Sí, señores, esas tribus eran parte de las 10 tribus de Israel, como lo sabemos nosotros, como lo saben algunos historiadores y como lo saben muy bien los musulmanes. Es por eso que nos gritan: recuerden, judíos, lo que les pasó en Jaibar, porque ahora de nuevo regresará el ejército de Mahoma, es decir, ellos, los musulmanes, y les haremos lo mismo nuevamente, es decir, los masacraremos, tomaremos a sus hijos y violaremos a sus mujeres, robaremos sus riquezas y conquistaremos y nos asentaremos en su tierra. Sin embargo, lo que ellos no recuerdan es la continuación de la historia, que por más de 1200 años, estas tribus, las tribus de Israel, les siguió la guerra. Los sobrevivientes de esta guerra escaparon a las montañas de Jaibar, y de ahí y allí formaron nuevamente un reino, el cual tenía un rey, un Sanedrín y todo lo que compete a las costumbres de los hijos de Israel. Y además concertaron 2 acuerdos entre ellos. El primero, no tener contacto con nadie, y el segundo, vengarse de los musulmanes, sus enemigos. Por más de 1200 años, estos hijos de Israel atacaron toda caravana de los musulmanes que se dirigiera a Medina o a la Meca, cobrando impuestos de ellos por pasar a su tierra, que les fue arrebatada por esta misma gente. Algo similar a lo que hicieron los piratas del Caribe, descendientes de los Benai Anusim, al atacar los barcos españoles y de sus secuaces, para así, de alguna forma, recuperar la riqueza que les fue robada por esta misma gente, es decir, los españoles.
Todos estos sucesos y cómo estas tribus de Israel se cobraron venganza de sus enemigos por más de 1200 años, se encuentra registrado en la historia y en el testimonio de muchos, tanto judíos como no judíos. Y entre estos testimonios tenemos, por ejemplo, el de Rabí Eldad Adaní, del cual ya hablamos. Y ahora, solo para recordar, mencionaré nuevamente una pequeña fracción donde habla de estas tribus de Israel, habitantes de Jaibar, tal como lo pronuncian los musulmanes, o de Jabor, tal como lo pronunciamos y conocemos nosotros, ya desde tiempos talmúdicos. Y como ya hemos dicho y explicado, este fue el lugar donde también las tribus de Israel fueron exiliadas por el rey de Ashur, y como lo enseñaron nuestros sabios. Y dice así Rabí Eldad Adaní: y la tribu de Efraín y la mitad de la tribu de Menashe se asientan en las montañas de Parán, frente al país de Maca, donde los ismaelitas rinden su servicio equívoco. Y son estos, es decir, los de la tribu de Efraín y Menashe, de espíritu fuerte e indomable y de gran carácter, todos montados a caballo, decisivos en sus ataques, y no disculpan a su enemigo, y no tienen otro sustento que no sea el del botín. Y son ellos bravos guerreros, solo uno de ellos persigue a mí. Ahora, y solo para aclarar, cuando el rabí se refiere al país de Maca, esto hace referencia a la Meca, distrito y lugar más importante del culto islámico, que se encuentra en la hoy conocida Arabia Saudita, ya que la pronunciación correcta para la Meca en el idioma de los ismaelíes es Maca el Muharrama. Y continúa Rabí Eldad Adaní y dice: y la tribu de Shimón y la otra mitad de la tribu de Menashe se asientan en la tierra de los Kasdim, a 6 meses de distancia, y son estos los más numerosos de todas las tribus, y cogen impuestos de 25 reinos, y también de pocos ismaelíes cogen impuestos. Entonces podemos ver, según los relatos de Rabí Eldad Adaní, que estas tribus de Jaibar o Jabor, y de forma especial la tribu de Efraín y de Menashe, aún después de aproximadamente 300 años, seguían causando pánico entre los seguidores de Mahoma, el cual masacró a nuestra gente. Es de acotar también que estas caravanas no venían solas, sino por el contrario, venían con un ejército armado, como es sabido, y como lo veremos más adelante. Ahora, fuera del testimonio de Rabí Eldad Adaní, este asunto también era conocido por las propias cartas de los ismaelíes, peregrinos a la Meca y a Medina, cartas testimoniales que se escribieron entre los años 700 al 850 de esta era, y donde se contaba cómo poderosos guerreros de las tribus de los israelitas de Jaibar asaltaban sus caravanas, y donde cada uno de ellos podía matar a 1000 de los ismaelíes, tal como lo describe Rabí Eldad Adaní. Siguiendo con los testimonios de los israelitas de Jaibar o Jabor, tenemos el testimonio de Rabí Binyamin de Tudela en el año de 1175, donde narra en el libro que escribió lo siguiente: y tienen montañas grandes, es decir, y viven en montañas grandes, en recorrido y altura, y ningún pueblo los domina, y hacen la guerra con la finalidad de coger el botín de sus enemigos, a los cuales desprecian, y todos sus vecinos le temen, y son gente que trabaja en el campo, generosos, caritativos, y apartan de todo lo que tienen para entregarlo a los eruditos de la Torá, los cuales siempre están sentados en el Beis Hamidrash, la casa de estudio, y a los pobres de Israel. Y siempre están pidiendo misericordia al santo bendito sea, porque termine el exilio de los hijos de Israel. Sus príncipes entre ellos se llaman Shalmón y su hermano Hanán, los cuales son descendientes del rey David. Probando esto,
mediante su árbol generacional y mediante documentos. Y hay ahí como 200 poblados. Y en todas esas provincias viven aproximadamente 300.000 israelitas. Y en Haibar, una ciudad muy grande, hay como 50.000 israelitas. Y entre ellos, auténticos Talmidei Jajamim, es decir, estudiosos de la Teira, hombres valientes y fuertes, y entrenados para la guerra. Ahora, saltando 300 años aproximadamente, en el año de 1488, encontramos el testimonio de Rabí Obadia de Bartenura, célebre comentador de la Mishnah, el cual dice: y este asunto es conocido y sabido por todos los de esta zona, que los Ishmaelim que viajan de Misraim hacia la Meca pasan por un gran y terrible desierto, y siempre en una caravana de no menos de 4.000 hombres a camello, debido al miedo que les causan los israelitas, y a veces salen a su encuentro de estos Ishmaelim en este desierto, un gran pueblo, como si fueran hijos de gigantes. Cada uno de ellos persigue a 1.000. Son llamados por los Ishmaelim Benei Kel Shakai, es decir, los hijos del Omnipotente, ya que estos israelitas en sus guerras siempre recuerdan y pronuncian este nombre, Kel Shakai, y es sabido por los Ishmaelim que la fe de estos es la fe de los judíos. Y llegando al 1524, tenemos el testimonio de Rabí David Hareboini, quien era príncipe y jefe de los ejércitos de las tribus de los hijos de Israel en Jabor, es decir, Haibar, y quien fue enviado a Roma en una misión por su hermano, el rey Yosef ben Shlomo, y por el Sanedrin, como ya lo hemos tratado. En el año de 1535 tenemos el testimonio de David min Haedumim, el cual escribe que le es sabido que en el camino a la Meca se encuentra un desierto donde se asientan en tiendas muchos judíos, los cuales asaltan toda caravana que atraviesa por sus zonas y se reparten el botín. Sin embargo, si se encuentran con un judío, lo tratan con amabilidad, le dan regalos y lo acompañan hasta un lugar seguro. En el año de 1832, en Jerusalén, vivió un yudí cuyo nombre fue Rabí David Bebet Hillel, el cual escribió en su libro lo siguiente: los judíos de Haibar cogen impuestos de las caravanas, y quien no desea pagar, toda la caravana es asaltada. Por estos años de los 1800, un viajero inglés de nombre Doughty, no judío, quien visitó la zona de Haibar, escribe de lo que vio lo siguiente: por estas zonas no solo viven Yehudim en comunidades pequeñas, dispersas y aisladas bajo el reinado musulmán, sino que también hay tribus enteras de estos judíos, los cuales viven en las montañas cerca de Haibar, y quienes no se encuentran bajo ningún reinado musulmán, sino que tienen su propio reinado. En el año 1864, hace 160 años, Rabí Jacob Sapir, quien llegó a Teimán, es decir, el Yemen, en su libro llamado Los viajes de Teimán, escribe con respecto a las tribus de Israel que se encuentran en Haibar lo siguiente: el nombre de los judíos de Haibar ha quedado entre los musulmanes como una maldición, y cuando un musulmán quiere insultar, humillar o maldecir a otro, lo maldice con este nombre, como si fuera el peor y último insulto más bajo que pudiera existir. Y es que los judíos de Haibar por cientos de años les hicieron la guerra, eran muy poderosos y nunca se sometieron a su reinado o gobierno. Y continúa el rabí y dice: cosa muy cierta es que en la tierra de Teimán, al noroeste, hacia Tzana,
a una distancia de 25 días, sobre el camino de subida de la Meca. Hay muchísimos judíos que no se encuentran bajo la autoridad de los ismaelíes y se asientan en poblados y tiendas, y todos están armados y son expertos en la guerra y salen a batallar contra sus vecinos y enemigos, y son judíos muy observantes de la Teira y las misbes, y son llamados por estos ismaelíes judíos de Jaibar, como una ofensa. Parte de estos israelitas de Jaibar regresaron a Eretz Israel, y lo que Muhammad no pudo hacer, lo hicieron los muslimos que habitan entre nosotros, y por motivos que solo el Santo bendito sea y los padres de estos conocen, esta parte no poca de los israelitas de Jaibar que viven entre nosotros se convirtieron al Islam. Sin embargo, todos saben que son israelitas y aún guardan las costumbres de los hijos de Israel y cumplen ciertas mitzvot y no olvidan sus orígenes, de forma parecida a los patanim. Y los musulmanes que viven entre ellos también los tienen bien identificados. Para ellos siguen siendo los muslimin, que son los judíos de Jaibar. Ahora veremos, Bezrat Hashem, otros cortos testimonios con respecto a las 10 tribus en general. Rabbi Baruch Gad, el cual trajo en el año de 1646 una carta de los hijos de Moishe Rabbeinu, los cuales se encuentran pasando el río Sambatión, y donde se menciona a 4 tribus, Dan, Naftalí, Gad y Asher, y sobre la cual firma el rey Ahitob ben Azaría. Es de acotar que Rabbi Baruch Gad, al tener su encuentro con el israelita de la tribu de Naftalí, es decir, el israelita, le entregó una camea para que Rabbi Baruch Gad sea protegido de los asaltantes y de todo daño que hubiera en el desierto donde se encontraron. Sobre esta carta dan testimonio además los grandes sabios de Israel, y entre ellos Mekubalim, como Rabbi Nosson Shapira, Ajida Akadosh, Rabbi Jaim Yosef David Azulay y otros. En esta carta también se escribió profundos secretos y enseñanzas según la Kabbalah, las cuales nunca han sido divulgadas ni transmitidas, solo a muy pocos de entre los grandes Mekubalim. En el año de 1831, Rabbi Israel Mishklov, el discípulo del Gaón Mivilna, Rabbi Eliyahu ben Shlomo Salman, mandó una carta desde Tzfat a las 10 tribus, donde les habló de la importancia del término del exilio, la reunión de los exiliados y la redención para todo Israel. Y en esta carta firma también el Admur, Rabbi Abraham Dov Abrik. Hace 100 años aproximadamente, llegó de tierras lejanas a la tierra de Israel Yosef ben Nahim Arrehabim, descendiente de Yonadab ben Rehab, descendiente de Israel, suegro de Moishe Rabbeinu, el cual vivía cerca de las 10 tribus y quien tenía una fuerza increíble. Rabbi Yosef ben Nahim Arrehabim fue examinado por los grandes de Israel, los cuales se quedaron maravillados por el conocimiento que tenía, y de forma especial en la Kabbalah, de quien también aprendieron los sabios de aquella época, como por ejemplo Rabbi Shimon Tzvi Hurwitz, autor del libro Kol Bebaser, uno de los fundadores de la Yeshiva de los Mekubalim, Puerta de los Cielos, y autor de diferentes libros de Kabbalah. Hasta aquí, Bezrat Hashem Yisborech, hemos llegado al final de este cuarto video de nuestra serie, Las tribus no perdidas de Israel. En el próximo video, Bezrat Hashem, trataremos el libro La esperanza de Israel, de Rabbi Menashe ben Israel, el cual trata de cómo también
parte de las 10 tribus llegaron a las Américas, en especial a América del Sur y al Perú. Ahí veremos, Bezrat Hashem, cómo muchos transgiversan las palabras del Rabí y mienten sin vergüenza alguna, con la finalidad de mantener su falsa doctrina, y cuyo propósito es solo destilar veneno y odio al pueblo judío, y por ende robarles a ustedes el verdadero arrepentimiento y servicio que le debemos todos, tanto judíos como no judíos, y cada uno según su llamado, al Dios de Israel. Los espero, Bezrat Hashem, en el próximo video. Oeb Etchem.